Los hermanos pueden tomar asiento. ¿Sabe lo glorioso de adorar al Señor? Es que cuando estamos con el Señor podemos ser nosotros mismos. Y eso es poderoso cuando nosotros somos nosotros mismos. A veces somos varias personas y una misma. Somos una persona en la iglesia, somos una persona en nuestras casas, somos una persona cuando estamos con gente y somos otra persona cuando estamos solos. La grandeza del Señor es que el Señor nos conoce tal cual somos. Amén. Y cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, Él no murió por lo que vos querés mostrar. Él no murió por la persona que vos querés que los demás vean. Él murió por lo que realmente sos. Y eso es glorioso. Es sencillo, pero poder adorar a Dios con esa libertad de decir, Señor, acá estoy tal cual soy. ¿No? Como la canción que dice, tal como soy, Señor. Y es glorioso, es poderoso. De hecho, no hay ningún poder en la vida de un hombre de Dios que no sea el poder de ser lo que Dios nos llamó a ser en Él. Ser así como somos en Él, lo que Él nos llamó. Sin nada de agregado, sin ningún tipo de aditivo, ¿no? Ser simplemente lo que Él nos llamó a ser por medio de su Espíritu. De hecho, la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de los hombres de Dios que marcaron historia, esas vidas estuvieron siempre caracterizadas por la sencillez. Sencillez. Es lo que es, hay lo que hay, las debilidades, fallas, errores. Quiero decirte algo importante. Dios te ama por lo que sos. No importa lo que trates de mostrar a las personas, Dios te ama lo que hay en vos, lo que sos. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir el estudio de Mateo. Semana pasada ya me estuvo hablando acerca, o el mismo capítulo de Mateo 27, estaba hablando sobre la crucifixión y muerte de Jesús. Y hoy vamos a ver el aspecto más doloroso de la cruz. El aspecto más doloroso de la cruz no fue los clavos. Jesús era un hombre que había sido preparado para eso. Como carpintero, Jesús pasó toda su vida, la mayor parte de su vida, trabajando con su padre. Y suponemos que el trabajo de carpintero en esa época era mucho más difícil que un carpintero hoy. Trabajando con la madera rústica, una madera, ¿no?, que no era como hoy, que ya viene la tabla cortada, ¿no? Tenían que hacer todo. No había máquinas para serruchar las maderas. Todo era a mano, todo era artesanal. Entonces suponemos que Jesús era una persona que físicamente era fuerte. Era una persona experimentada como su padre, José. Y Jesús había sido físicamente preparado para la cruz. Y no era ese el dolor que Jesús se refiere. No era eso el dolor, no era ese dolor físico que Jesús más le preocupaba. Lo que Jesús temía era otro tipo de dolor. El dolor de estar lejos del Padre. Y es lo que vamos a ver en el libro de Mateo 27, capítulo 45 al 65. Vamos a orar. Señor Dios, en el nombre de Jesús, en esa noche nos ponemos delante de tu presencia porque, Señor, es tu obra, es tu iglesia, es tu palabra, en la cual, Señor Dios, tú te preocupas mucho más que yo o que nosotros por lo que es tuyo. Por eso me encomiendo en tus manos. Y aún, Señor, que lo pueda expresar el estudio de una manera sencilla, yo quiero pedir que tu Espíritu Santo complete lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo hablar, lo que yo no puedo ministrar, Señor. De hecho, no confío que yo tenga nada especial, no confío que yo tenga algún agregado para bendecir o edificar la vida de alguien. Sé que todo viene de ti. Por eso, Señor, entrego todo, Señor, porque no puedo agregar absolutamente nada de lo que ya está escrito y de lo que ya está hecho en la palabra. No puedo agregar, pero sí, Señor, te pido la revelación de Cristo para cada corazón. Y mi deseo, Señor, es que podamos comprender lo que durante tanto tiempo hemos ahí escuchado.
Yo sé, Padre, que el mensaje de la cruz lo hemos escuchado muchos de nosotros durante tanto tiempo. Pero yo sé, Señor, que nos va a costar toda la eternidad seguir aprendiendo. Y yo te pido que hoy podamos aprender un poco más, Señor, de esa obra tan gloriosa, esa obra que cambió la historia del mundo, esa obra que conmovió no solamente la tierra, que conmovió también el universo. Toda la creación fue afectada por esa obra en la cruz. Por eso te adoramos, te bendecimos y entregamos el estudio de tu palabra en tus manos. Amén, amén. Versículo 45. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, tenemos que entender que Jesús estuvo crucificado en un total de 6 horas. 6 horas. Como dijo Jamie semana pasada, según lo he estudiado, que muchas personas cuando eran crucificadas en ese momento, muchos tardaban días en morir. Para poder eliminar, por así decirlo, el sufrimiento de muchos, ellos rompían las piernas, ¿no? A muchos con la lanza, con la espada, lo mataban. Pero aquí Jesús estuvo 6 horas en un total, desde la hora desde la hora sexta, que al mediodía. Tenemos que recordar que los judíos cuentan el día a partir de las 6 de la mañana, cuando sale el sol. Entonces, cuando la hora sexta, ¿no? De las 6 hasta las 12, la hora sexta. Las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Jesús estuvo crucificado. Pero aquí, en estas últimas 3 horas, fue la hora de mayor agonía de Jesús en la cruz. Versículo 46 dice así: cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo tinieblas en toda la tierra. Muchos atribuyen a esas tinieblas a un eclipse, pero es imposible que un eclipse dure 3 horas. Los estudiosos dicen que cuando Jesús fue crucificado era luna llena y no existe eclipse en luna llena. Entonces esa teoría de que había sido un eclipse descartada por completo. No hay forma de que esa hipótesis sea verdadera. Y cuando la Biblia habla de oscuridad, está hablando de juicio. Es un juicio. En ese momento Jesús está delante del tribunal del Padre. En ese momento Jesús, Él es la víctima, Él es el reo, siendo que Él era inocente. En ese momento Jesús pasa a ser el reo que carga sobre sí toda la acusación del pecado del mundo entero. Y lo que más agonizaba a Jesús en la cruz era saber que en ese momento el Padre lo había desamparado. Y desamparado literalmente significa abandonado. El Padre abandonó a su Hijo en la cruz. Yo no creo que nosotros comprendamos la profundidad de lo que dicen las Escrituras. Nosotros no lo comprendemos en lo absoluto. O sea, Dios abandonó a su Hijo. Yo no tendría coraje de abandonar a mi hija. Yo no tendría coraje. Yo no puedo comprender un padre abandonando un hijo, abandonando mi hija, que es pecadora, que nació en pecado, pero Jesús era inocente. Era el precioso Hijo de Dios, que fue desamparado, abandonado completamente. No es que solamente Dios le dio la espalda, Dios lo abandonó. Dios lo dejó ahí. Y Dios juzgó el pecado del mundo en él. En ese momento, las tinieblas, que representan la condenación del infierno. ¿Qué dice la palabra? Cuando Jesús hablaba sobre el juicio, ¿qué dice Jesús? Que allí habrá ¿qué? ¿No? Lloro, rugir los dientes, tinieblas. O sea que tinieblas tiene que ver con infierno, con juicio. Jesús, en esas 3 horas que Él estuvo hasta que Él le entrega su espíritu,
Jesús sufrió toda la condenación del infierno en sí mismo. Eso era lo que agonizaba el corazón de Jesús. No eran los clavos. Jesús no tenía miedo de los clavos. De hecho, muchos cristianos después de Jesús siguieron muriendo en la cruz. Y morían cantando y morían adorando a Dios. Porque no tenían miedo de los clavos, no tenían miedo de la muerte. El verdadero salvado, el que ha nacido de nuevo, no tiene miedo a morir. De hecho, va a la muerte. Jesús fue a la muerte. Pero lo que sí Jesús temía era la separación total del Padre. Y Jesús no fue separado parcialmente. Fue separado totalmente del Padre. Totalmente. Jesús fue rechazado por los hombres y desamparado por Dios. Pero ni aún en la cruz, Cristo dejó de ser Dios. En otras palabras, Dios mismo se dejó morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Cuando Dios nos reclama santidad, cuando Dios nos reclama que nuestra vida le pertenece y que nosotros le debemos dar todo, es porque Él lo dio todo. Y eso nos arroja un principio. Dios jamás te va a pedir algo que Él no lo haya hecho por ti primero. Todo lo que Él pide, toda entrega que Él te pide, es porque Él lo hizo por ti. Amén. El 46 es un grito de angustia. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esas 3 horas Jesús sufrió la intensidad del infierno. Y hay 3 aspectos que son absolutamente ciertos en todo el tiempo de la cruz. A. Jesús nunca perdió la santidad esencial. Aún en la cruz, Jesús estaba amando a sus enemigos. Aún en la cruz, Jesús estaba perdonando al ladrón que aunque hace poquito le estaba blasfemando contra él. Aún así, Jesús en la cruz cuidando a su madre, dando instrucciones para sus discípulos para cuidar de su madre. Jesús nunca perdió su santidad esencial, aún estando en la cruz. B. Jesús nunca perdió el amor por el Padre. Lo tuvo eternamente. Jesús no dijo, Padre, me has abandonado, por eso yo te rechazo. No. Aún en la cruz, aún en el dolor de la cruz, Él siguió amando al Padre. Y el Padre lo siguió amando a Él, aún que el Padre lo abandonó en la cruz. De hecho, el apóstol Pablo dice que cuando Jesús sufre en la cruz, Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando el mundo. Entonces Jesús nunca pierde el amor por el Padre y el Padre nunca deja el amor por su Hijo. De hecho, Dios estaba con Cristo reconciliando a todos nosotros y toda la creación y todo el universo con Él mismo. Y C, el Padre aún así lo desampara. Jesús fue desamparado por el Padre. Versículo 47. Acá se me cerró la pantalla. Y dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Ahora es importante entender acá que ese vinagre que le dieron para Jesús a beber no era un vinagre como nosotros lo conocemos. Era una bebida. Era un vino muy malo, barato, un vino que era agrio y amargo, que era una especie de anestesiante, que le daban a los que estaban en la cruz para, de una cierta manera de misericordia, tratar de amenizar el sufrimiento. Pero ¿qué dijo Jesús un poco antes, de morir? Dice, la copa que el Padre me dio, no la he de tomar. Y la copa era la ira de Dios. Y Jesús no quiso ni siquiera amenizar el dolor. Todo el sufrimiento fue por amor.
todo el sufrimiento en la cruz. Jesús no quiso que nada amenizara el dolor. ¿Viste cuando muchas veces nosotros estamos pasando por momentos de dificultades, ¿no? Y nuestra carne siempre clama, ¿no?, a un cachito de placer para poder zafar del momento de crisis. Y siempre encontramos el momento de crisis algo que nos distraiga y algo que nos haga sentir un poquito mejor. Pero Jesús no. Jesús tomó la copa completa. Jesús tomó toda la copa hasta la última gota. Él tomó y Él cargó la ira completa sobre Él mismo. Versículo 50. Perdón, 49. Pero otro decía, deja, veamos a ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y algo interesante aquí es que no mataron a Jesús. Que eso quiero que dejemos bien claro. No fue que mataron a Jesús. Jesús, Él se entregó voluntariamente. Jesús, como las primicias de la iglesia, el cabeza de la iglesia, se entrega voluntariamente. Y como consecuencia, ¿qué pasa después en la iglesia primitiva? Los cristianos se entregaban voluntariamente a la muerte antes que negar el nombre de Cristo. Y es un principio que tiene que actuar en nosotros, iglesia. El principio de la nueva vida es que nosotros no necesitamos que nos maten, nosotros nos entregamos. Nosotros morimos. Nosotros voluntariamente vamos a la cruz. Voluntariamente. Porque cuando Jesús murió, yo morí con Él. Cuando Jesús murió, vos moriste con Él. Y cuando una persona iba a la cruz, la persona no tenía derecho ninguno. No tenía derecho. Era desterrado de todas sus posesiones, todos sus títulos, su nombre, su imagen. Todo eso ya no, ya estaba perdido. Y cuando Jesús fue a la cruz no había vuelta atrás. Por eso la palabra dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino, no es apto para Cristo, porque Cristo no miró atrás. Cuando Él fue a la cruz ya no había vuelta. La copa la tenía que beber y la bebió toda. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Es la pregunta. ¿Qué es lo que haces tú en tu día a día? La copa que vos tenés que beber. Y esa copa no es tan amarga como la copa que la tomó nuestro Señor. Esa copa muchas veces es ciertos programas que no tenés que ver. Es ciertas cosas de internet que no tenés que mirar. Es esas decisiones que no tenés que tomar. Es esas contestaciones que no tenés que contestar. No es tan amarga como la tomó el Señor. Pero sí la tenemos que tomar nosotros. Y el Señor, ¿qué espera de nosotros? Que voluntariamente nosotros vayamos a la cruz. El pastor Arturo predicó el sábado pasado, que fue una gran bendición, que si el grano de trigo no cae, o si el grano de trigo cae y no muere, no da fruto. ¿Por qué la iglesia dio fruto? Porque Jesús es el grano de trigo que cayó en la tierra. Jesús permitió que su cascarón se rompa y el cascarón de la muerte no lo pudo contener. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero tuvo que morir. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos vida espiritual? ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos resultados espirituales en nuestra vida? Porque no morimos. Muchas veces Dios tiene que hacer procesos y procesos para que podamos morir, porque nosotros voluntariamente no estamos dispuestos a entregar absolutamente nada. Y hablamos de entrega y enseñamos de entrega y sabemos todas las definiciones posibles de entrega, pero cuando te toca entregar, cuando te toca tomar decisiones, decidimos completamente lo contrario, porque todavía no comprendemos lo que significa la cruz. El apóstol Pablo dijo: estoy crucificado con Cristo. ¿Ya entendiste vos lo que significa estar crucificado con Cristo? ¿Ya entendiste realmente lo que significaba para un cristiano en la iglesia primitiva estar crucificado? Cuando un cristiano en la iglesia primitiva decía estoy crucificado, porque no estaba en serio, porque significaba perder todo, significaba morir literalmente. ¿A qué morimos hoy?
¿A qué estamos muriendo hoy? ¿Te diste cuenta que todas las prédicas escuchamos casi lo mismo? ¿Te diste cuenta que todos los cultos siempre se habla de entrega, de devoción, de devocional, de buscar, de no buscar las cosas del mundo? ¿Por qué todos los cultos escuchamos lo mismo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos a la muerte voluntariamente? Pero si somos discípulos de Jesucristo, ¿qué somos? Pequeños Cristos. Entonces, voluntariamente, tenemos que dar la mano al Señor e ir a la cruz. Y la cruz significa perder. ¿Estás dispuesto a perder? Me vas a decir que sí, pero te voy a decir que no. Queremos ganar todo. Queremos ganar lo máximo que podemos ganar. No estamos dispuestos a perder absolutamente nada. Tenemos más de lo que necesitamos para nuestra vida. Pero aún así estamos dispuestos a ganar y ganar y ganar y ganar. Pero Jesús, habiendo una vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Porque ya su obra estaba concluida. Cuando dice entregó su espíritu, literalmente en el griego significa la deuda ha sido paga completamente. Jesús no entregó su espíritu hasta que la deuda fuera paga. Jesús se podría haber muerto antes de las 6 horas de la cruz. Él podría haber terminado con el sufrimiento más rápido. Pero ¿por qué no? Porque Jesús no murió hasta que toda la deuda había sido paga en la cruz. A veces nosotros saltamos la cruz, saltamos a la muerte, porque nos duele el sufrimiento. Pero nadie es perfeccionado si no pasa por el sufrimiento. La palabra dice que Jesucristo tuvo que ser perfeccionado en sufrimiento para aprender obediencia. Si el Hijo de Dios, hecho hombre, tuvo que ser quebrantado y enseñado en sufrimiento, cuanto más nosotros. Amén. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas partieron. Algo importante sobre el velo. El sistema de culto del Antiguo Testamento era un sistema muy complejo. Era un sistema muy complejo y es como una carnicería. Tenía muchos sacrificios. ¿Por qué? Cuando miramos el libro de Levítico, yo hace poquito terminé de leer Levítico, ¿por qué vemos tanta carnicería, como tanta muerte de cordero, de toro, de macho cabrío? ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que significa para Dios el pecado. El pecado para Dios es tan repugnante para Dios el pecado, que la única forma en el Antiguo Testamento fue que Dios pudiera, por así decirlo, mostrar lo que iba a ser, algo tan glorioso como el sacrificio de Cristo, pero tuvo que plasmar en un sistema. Y lo plasmó en el sistema judaico, en el templo, en el tabernáculo. El tabernáculo era constituido de 3 partes. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Comúnmente, esas 3 partes, para los judíos de la época, el patio simbolizaba el camino. El lugar santo, la verdad. Y el lugar santísimo, la vida. ¿Qué dice Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero en el Antiguo Testamento, por causa del pecado de la humanidad, Dios tuvo que separar su presencia del hombre. Y la presencia de Dios pasó a ser ministrada en una persona que una vez al año pasaba a ese lugar santísimo. Que en ese lugar santísimo contenía algo que tenía un símbolo valioso para la cultura judía, que era el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera, de acacia, una madera incorruptible, simbolizando Cristo como Cristo que no se corrompe, pero también era recubierta de oro, simbolizando la realeza de Cristo. Y esa arca tenía una tapa llamada propiciatorio. Y esta tapa tenía algo muy característico, que eran
dos querubines que tenían sus alas enfrentadas uno por el otro, simbolizando que los querubines cubren la gloria de Dios. Y en ese lugar santísimo, una vez al año, el sacerdote tenía que, antes de entrar, tenía que hacer toda una ceremonia de limpieza. Tenía que lavarse, no podía estar en pecado. El sacerdote llevaba una campanilla en la cintura. El sacerdote era atado con una soga. Y él tenía, antes de entrar en ese lugar santísimo, él con su incensario ponía incienso, y ese humo del incienso llenaba el lugar santísimo para que la gloria de Dios no lo fulminara. Y el sacerdote cuando entraba con la campanilla, y cuando la campanilla dejaba de sonar, era porque el sacerdote había sido muerto, porque no estaba en condiciones para enfrentarse con la gloria de Dios. Entonces, con una soga lo sacaban del lugar santo porque no lo podían entrar nadie, solo el sumo sacerdote una vez al año. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo muy espeso. Era una tela gruesa, que cubría desde lo alto hasta abajo. Y esa tela gruesa simbolizaba el pecado. Simbolizaba que el pecado que separaba el hombre de la presencia de Dios. Y aquí Jesús, el verdadero Cordero Pascual, el verdadero Cordero inmolado, como dice Juan Bautista, es el Cordero que quita el pecado del mundo. En ese momento, cuando Jesús muere en la cruz y dice consumado está, cuando la cuenta ha sido paga, cuando la deuda ha sido borrada de manera milagrosa, sin que nadie lo haga, de manera totalmente milagrosa, el velo del templo se divide en dos partes. Y en ese momento el camino de Dios, el camino hacia Dios ha sido abierto. Y en ese momento todo el sacrificio del antiguo pacto ha sido obsoleto. Ya no sirve más, porque el Mesías, el Cordero inmolado, ya había sido muerto. La deuda había sido cancelada. Jesús ahora toma la autoridad en las manos del enemigo, que la autoridad era el pecado en el hombre, porque lo único que da autoridad al diablo para nuestras vidas es el pecado. Pero el pecado ha sido vencido, el pecado ha sido derrotado. Jesús dice, consumado está. Entonces el velo fue roto y otra vez el hombre puede tener libre acceso a Dios. Por eso el escritor de Hebreos, largamente, en todos los capítulos del libro, está tratando de decir que el camino fue nivelado, el valle fue nivelado. De hecho, Isaías capítulo 40, el versículo 3 al 5 dice que todo valle será nivelado. El camino que ha torcido fue enderezado. Porque a través de lo que Jesús hizo en la cruz, tenemos libre acceso a Dios. Ya no hay más rituales, ya no hay más esfuerzo humano, ya no hay más tratar de hacer un esfuerzo para alcanzar a Dios. Jesús lo hizo por nosotros. Y lo más glorioso del sacrificio de Jesús es que ahora Dios nos ve a nosotros como lo ve a su Hijo. Porque toda la cuenta que Jesús pagó es como que si Jesús fuera en un banco y yo estoy en bancarrota y Jesús deposita millones en mi cuenta. Fue lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces, como mi cuenta fue paga, ya estoy libre, no tengo más deuda. Puedo mirar a Dios cara a cara. Y aunque cuando yo me veo a mí mismo, me veo lleno de fallas, de errores, de imperfecciones, y me miro y digo, Señor, no estoy a la altura de tu obra. No puedo estar aquí porque no estoy a la altura, pero Dios no me ve a mí así. Él me ve porque Él me ve a través de su Hijo. Porque ya no es más lo que hago para Dios, como en el Antiguo Testamento. Ahora lo que Dios hizo por nosotros. Y en eso nos gloriamos, en la obra de Cristo. No en lo que nosotros hacemos para Él. Pero el problema es que muchos de nosotros todavía aún conociendo el nuevo pacto, vivimos sobre el antiguo pacto, tratando de ser buenos para alcanzar a Dios, tratando de hacer cosas buenas, tratando de poder justificar lo que yo quiero mostrar en la iglesia con lo que yo hago. Pero todas estas cosas es lo mismo que hacía el hombre en el antiguo pacto. Ahora ese antiguo pacto fue roto. Hay un camino nuevo y yo puedo mostrarme a Dios tal cual soy. Y puedo decir, Señor, no soy así. Señor, soy perdonado, soy amado, soy acepto.
Y no importa cuántos pecados cometí, Jesucristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Esa es la obra de Cristo. Esa es la obra que nosotros tenemos que entender. Y si hoy, sea cual sea tu situación, sea lo que sea que vos estés luchando, sea cual sea las debilidades que están sobre tu vida, Jesús ya lo venció. El pecado no tiene poder sobre nosotros. El pecado no tiene poder. Las cadenas del pecado fueron rotas. La muerte fue rota. Pablo decía después: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte era lo que molestaba al hombre, pero el aguijón de la muerte fue vencido por Cristo Jesús. Jesús le dio un golpe al enemigo. Literalmente, las profecías que en Génesis 3 decía que a un día el hijo de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. Jesús lo pisó cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús dice: consumado está, y Jesús toma el cáliz de la ira de Dios. Jesús pisa la cabeza de la serpiente. Y ya el pecado no tiene poder sobre mí, no tiene poder sobre ti. Yo puedo salir de aquí en fe, no como una confesión positiva, sino que por fe puedo decir: soy libre, soy nuevo, soy amado, soy acepto, soy perdonado. Porque ahora el Padre me ve como su hijo. El Padre me ve como su hijo. Y eso es glorioso. Pensar que una persona como yo, llena de fallas, de defectos, que Dios me mire a mí y pueda verme como su hijo. Pueda ver su hijo en mí. Y aún todas las cosas que me faltan, Dios aún así me ve perfecto. Eso es buena noticia. Eso son buenas nuevas. No es el entendimiento intelectual: Jesús murió por mí. Sí, no es solamente eso, es entender que Jesús ya me perdonó, que ya soy como su hijo, soy perfecto en Él. Yo no soy santo, pero Dios me ve santo porque ve la santidad de su hijo en mí. Yo no soy puro, pero Dios ve la pureza de su hijo en mí. Yo no soy digno, pero Dios ve la dignidad de su hijo en mí. Entonces, ¿cómo no voy a adorar? ¿Cómo no voy a celebrar? ¿Cómo voy a venir en la iglesia y estar con cara larga? Si semejante verdad es para mí, entonces no puedo no adorar a Dios. No puedo no saltar de gozo en su presencia. Con semejante buena noticia. Saber que pase lo que pase, el gobierno que cambie, pues el mundo que dé vuelta, saber que nuestra vida está con Cristo. Pero no somos conscientes. No somos conscientes. Esta semana leía Isaías 40, que decía que el hombre como la flor de la hierba. ¿Y qué pasa con la hierba? La palabra dice que la hierba se seca. Y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero decirte que tu vida es muy breve. Quiero decirte que la vida pasa muy rápido. Parece que ayer llegué de São Paulo a Buenos Aires y ya tengo 40 años. Pasa volando la vida. ¿Y cuánto tiempo más va a pasar para que entiendas que todo lo que necesitas ya lo tenés en Cristo? ¿Cuántos sermones tenés que escuchar más para entender que ya sos amado? Deja de tratar de mostrar a Dios lo que vos puedes hacer por Él. Deja de esconderte detrás de las cosas. Porque la palabra de Dios dice que Dios está en todo lugar. El salmista decía: si subo al cielo, Él está ahí. Si hago mi cama en el Seol, Él está ahí. Dios está en todo lado. Deja de esconderte. Como decía Arturo, ¿no? El sábado pasado, el pastor Arturo. Deja de esconderte. Y cree de una vez por todas en lo que Dios soñó para tu vida. Amén. El velo fue roto. El velo fue rasgado, ¿no? No sé si usa esta palabra aquí, ¿no? Fue roto al medio. Mi compa acá se traba. Y ahora tenemos libre acceso al Padre. Y la tierra tembló y las rocas partieron.
Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Acá interesante, la tierra tembló y las rocas partieron. Algo que leía es que la naturaleza fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. De hecho, la palabra dice que la creación anhela y aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Dice que la muerte del Salvador tiene un significado universal que afecta también todo el universo. Importante algo entender. Los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del Redentor, pero las rocas respondieron. Las rocas se partieron. Las rocas fueron mucho más suaves que los corazones de los hombres. Es increíble. Jesús dijo, si esos no claman, las piedras clamarán. Aquí, todo el mundo viendo el espectáculo. Jesús, en ese momento, muriendo en la cruz, pasa a ser un espectáculo para todo el pueblo. Pero ante la muerte del Hijo de Dios, las rocas se rompen. Las tumbas se abren. Los muertos resucitan. Y aún así, su pueblo estaba con el corazón endurecido. Hermanos, cuando tu corazón endurece, no hay milagro que quebrante tu corazón. Por favor, te digo algo y te aconsejo, no permita que tu corazón se endurezca. No permita que tu corazón se endurezca. El apóstol que escribió Hebreos decía que no debemos permitir que el corazón sea endurecido a causa del pecado para apartarse del Dios vivo. Porque una vez que el corazón endurece, aunque vean rocas partiendo, sepulcros abriendo, muertos resucitando, aún así, Cristo va a ser un espectáculo para vos. ¿Cuántos milagros las personas vieron? Tengo familiares que literalmente fueron sanados del SIDA y poco tiempo después de la sanidad volvieron a la vida, peor vida que antes. Con el corazón desendurecido, aunque vean rocas partiendo, vas a ver a Cristo como un espectáculo. Versículos 52 y 53, los sepulcros, cuando abrieron, ¿no? Y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, apareciendo muchos. Mucha gente resucitó. Es un pasaje bastante difícil de interpretar, porque aparece solamente aquí en Mateo. Mateo no da más datos sobre eso. Pero algo que Spurgeon decía es que los corazones duros son partidos. Las tumbas de pecado son abiertas. Aquellos que han muerto en pecado y transgresiones y sepultados en sepulcros de lujuria y maldad son avivados y se levantan de entre los muertos y van hacia la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. Está diciendo que lo que pasó luego después de la muerte de Jesús, que esas personas resucitaron, todos esos milagros iban a ser moneda corriente hasta que Jesús venga. Por dos razones. Primero, porque Dios es Dios de poder y es un Dios que puede hacer todas las cosas. Y segundo, por misericordia a los perdidos. Porque quizás algunos viendo el milagro pueden creer. El milagro es para los incrédulos. Y Dios en su misericordia permite que aún aquí los muertos resuciten para que muchos, esos que habían burlado de Jesús, pudieran entender que estaban crucificando al Dios vivo. Y también porque Jesús es la primicia de los que duermen, dice el apóstol Pablo. Jesús es la primicia de los que duermen. Jesús murió y Jesús iba a resucitar. Y ahora aquí muchos resucitan, mostrando el gran poder que tiene Jesucristo en sí. 54. El centurión y los que estaban con él aguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión, para muchos lo saben, era el comandante de un grupo de 100 hombres, se llamaba centuria, ¿no? Ellos eran comandantes de 100 hombres. El centurión era una persona
para ser un comandante era una persona aguerrida, acostumbrada a batallas, y es muy probable que el centurión había presenciado la muerte de un montón de personas en la cruz. Pero acá él nota algo diferente. Este era verdaderamente el Hijo de Dios. Y la tradición dice que este centurión, con algunos soldados, pasan a ser parte de la iglesia primitiva. Así que aún en su muerte, Jesucristo está trayendo salvación. Amén. ¿55? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Me gustaría destacar algo importante del relato. ¿Por qué Mateo relata aquí las mujeres? Y vamos a ver que acá también en la resurrección, las mujeres que van a la tumba, Mateo se toma el trabajo de escribir las mujeres puntualmente. ¿Por qué? Porque la cultura de antes, la mujer estaba puesta en segundo plano. Y Jesús en todo su ministerio trata de levantar y dignificar a la mujer a una posición de autoridad. Aquellas mujeres estaban comprometidas con el ministerio de Jesús. Muchas mujeres. De hecho, la palabra dice, no solamente el ministerio de Jesús, el ministerio de Pablo, muchas mujeres ricas eran las que sostenían el ministerio de Pablo. Entonces Jesús nunca ninguneó a las mujeres. Jesús, todo lo contrario, en una sociedad machista y una sociedad que la mujer ha tenido en poco, Jesús exalta a la mujer. Por eso que Mateo acá pone a la mujer en primer plano. De hecho, las mujeres eran las únicas que estaban acá. Todos los discípulos habían huido de miedo, pero las mujeres estaban acá, aún de lejos, porque lógicamente las mujeres tenían miedo de los soldados, pero cuando las mujeres vieron que los soldados ya no iban a hacer daño, se acercaron. Acompañaron a Jesús en todo el proceso. Acompañaron a Jesús cuando Jesús llevaba la cruz. Acompañaron a Jesús en la cruz. Acompañaron a Jesús en la sepultura. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que fueron las primeras que vieron a Jesús cuando Jesús resucitó. Y Mateo trata de relatarlo acá y mostrar de manera visible cómo Dios exalta y lo pone a la mujer en un plano de igualdad del hombre. Que la mujer no es menos que el hombre. La mujer es diferente, tiene habilidades diferentes y útiles para la obra de Dios. Por eso es que las mujeres fueron muy útiles en el ministerio del apóstol Pablo y en el ministerio de Jesucristo. Amén. Así que vamos a levantar, bendecir y a valorar a nuestras mujeres. Amén. 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 57. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí, otra vez el texto, no, relata. Y estaban allí, ¿quién? María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Las mujeres, las valientes estaban ahí. Bien, por tradición, el cuerpo de los criminales eran dejados que se pudran, literalmente, por tradición. O sea, como era una muerte horrible, que los peores criminales eran crucificados, por tradición se dejaban que mueran, que se pudran y que las aves de rapiña vengan y destrocen los cuerpos, o que los animales, los chacales, los coman. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Era una fiesta importante judía, una fiesta, la Pascua, era una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. Entonces, el liderazgo judío no iba a permitir, y no permitió que los cuerpos quedaban ahí. Entonces José de Arimatea va y pide el cuerpo de Jesús para que él lo pueda sepultar. Después dice, versículo 60, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña.
Algo importante aquí. Jesús vino al mundo en el cuerpo de una virgen. ¿Ok? Jesús vino al mundo en el cuerpo de una virgen y salió de nuevo por una tumba virgen. Mira qué loco. En esa tumba no había sido muerto nadie todavía, no había puesto nadie ahí. Y nunca había puesto ningún muerto en esa tumba para que cuando saliera de la tumba estuviera vacía, no hubiera confusión posible sobre cuál cuerpo salió. O sea, Dios lo hizo todo perfecto para no dejar duda alguna. Dios no deja dudas. ¿Será que fue? ¿Será que resucitó? ¿Será que no? De hecho, cuando Jesús resucita, ¿qué pasa? La piedra es removida. La pregunta que yo hago, ¿Jesús necesitaba remover la piedra? ¿Qué pasó cuando Jesús estaba con sus discípulos? Jesús estaba con sus discípulos, de repente Jesús desaparece de medio de ellos. A ese momento Jesús ya estaba con el cuerpo glorificado, Jesús no necesitaba la piedra, pero ¿sabe por qué la piedra es removida? Para que quede una señal para los hombres. Porque Dios en todo piensa en los hombres, por misericordia. Para que cuando entren en la tumba dice, mira, la piedra fue removida. ¿Y quién la removió? Es una piedra que tenía que remover muchos hombres. Cuando miran la tumba de Jesús está vacía. Vamos al versículo 62 y 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos. Mira que los fariseos están más pendientes de la resurrección de Cristo que los propios discípulos. Y eso nos hace acordar que muchas veces la gente de afuera tiene más sentido que nosotros. ¿Cuánto muchas veces las personas de afuera han donado más para África que nosotros mismos? Amigos, compañeros han dado más para la obra de Dios que nosotros. Aquí los fariseos estaban más preocupados. Ellos se acordaron de lo que Jesús decía. Sus propios discípulos no. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure que el sepulcro, hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndola la guardia. Algo importante que vamos a entender acá. Los líderes judíos tenían miedo de Jesús. Tenían miedo de que Jesús resucitara. Porque en lo profundo lo creían, que Jesús iba a resucitar. Por eso porque si no creían que Jesús iba a resucitar, si yo no creo, ¿por qué voy a idear un plan para impedirlo? Lo creían. Segundo, fueron a hablar con los líderes, fueron a hablar con Pilato, ¿cuándo? ¿Cuándo fue a hablar con Pilato? ¿Qué dice? Al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? De la muerte de Jesús. ¿Y qué día era? Era un sábado. ¿Y qué era el sábado? El día de reposo. ¿Y ellos no decían que Jesús sanaba el día de reposo? Ellos no hablaban que Jesús sanaba el día de reposo. Todo el ministerio de Jesús lo cuestionaba que Jesús curaba, sanaba, hacía milagros en el día de reposo. Pero acá en el día de reposo, que ellos no podían hacerlo, ellos fueron a hablar con Pilato para poner una guardia en el sepulcro de Jesús. Entonces vemos que cuando la persona está caída, quebranta todos los principios habidos y por haber. Otra cosa importante, el sello. El sello romano era como un documento, ¿ok? O sea, no podías violar un sello romano porque si rompías un sello romano, estaba rompiendo algo oficial. Y sabías que si rompía algo romano era muerte. ¿Y sabes lo que era un sello romano? Era la piedra que José de Arimatea, con muchas personas, pusieron para tapar la tumba. Los líderes querían asegurar eso para que supuestamente no hubiera nadie y la sacara de ahí. Entonces vino una guardia
romana que era constituida por 4 soldados. Una guardia romana era constituida por 4 soldados. 2 dormían y 2 descansaban. ¿Y ellos qué hacían? Ponían en las 2 extremidades de la puerta, tenía un poquito de cera, y esa cera tenía una soga. Entonces la cera sellaba la soga. Y tenía el sello romano en esa cera. Cosa que era imposible mover la soga sin romper el sello. Sin romper el sello. O sea, todo ese cuidado para asegurar que un discípulo de Jesús viniera a robar el cuerpo. Pero mira, la piedra, la muerte, la tumba, la piedra, el sello romano y los 4 soldados puestos para guardia no pudieron contener la victoria de Jesús sobre la muerte. Amén. Vamos al capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Quién estaba acá? Mujeres. Mujeres. Grandiosas, ¿no? Siervas del Señor. ¿Y quién era María Magdalena? No era una prostituta. Era otra María que era una prostituta. No era María Magdalena. María Magdalena es la mujer que Jesús expulsa 7 demonios. Era heavy la mujer, ¿eh? Era heavy. Yo puedo imaginarme a María Magdalena siendo una mujer de clase alta, pero puedo imaginar como si fuera el endemoniado gadareno. ¿Viste que hacía el lío por todo lado donde iba? Bueno, María Magdalena no era diferente. Tenía 7 demonios. Pero cuando fue transformada por Cristo, seguía a Jesús con todos sus bienes, con todo lo que tenía, estaba con Jesús. Importante, ¿por qué primer día de la semana? Porque ya el pueblo judío no necesitaba más del día de reposo. Por eso Jesús resucita el primer día. Porque Jesús es el reposo. Ya no necesita más un ritual. Ay, el día de reposo, no puedo hacer nada, no puedo cortar el pan, no puedo ir a buscar un cordero. No. Jesús es el descanso. En Él descansa nuestra alma. Amén. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. La tierra tembló tanto en la pasión de Cristo como en su resurrección. Primero para mostrar que no podía soportar su sufrimiento, ahora para mostrar que no podía impedir su levantamiento. Fíjate que en las manifestaciones de Cristo siempre la tierra es conmovida. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento dicen que el Señor iba a conmover cielo y tierra. Cuando Jesús venga en su poder, Apocalipsis dice que ¿qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a haber en la tierra? Terremotos. La tierra es conmovida ante el poder de Dios. Amén. Y el ángel que se sienta sobre la piedra. La piedra que encerró el cuerpo de Jesús en la tumba había sido como una reja de una celda de prisión, atrapando el cuerpo de Jesús en la tumba. Ahora se convirtió en un lugar de descanso, pues el mismo ángel se sentó sobre ella. Qué glorioso, ¿no? Que muchas veces hay situaciones en nuestra vida que lo tenemos como una prisión, situaciones de dificultades, situaciones donde nosotros no podemos salir, literalmente prisiones. Pero cuando Dios te saca de esa prisión,
nos podemos sentar sobre esa piedra de sufrimiento, porque ahora tenemos un descanso que es Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, qué loco, porque las mujeres vieron el ángel y los soldados vieron el ángel. Pero ¿a quién el ángel se dirige? A las mujeres. ¿No es un detalle curioso? Los soldados también vieron al ángel, vinieron lo sobrenatural, pero el ángel va y se dirige a las mujeres, porque eran discípulos de Jesús. Y dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde está puesto el Señor. Otra vez, repito lo mismo, el ángel muestra el lugar donde Jesús había sido muerto para señalar para los hombres, pero no hubiera necesidad. No hubiera sido necesario. Jesús, por amor a la gente, muestra la tumba, que estaba vacía. ¿Y qué vemos hoy? Vos vas a Jerusalén hoy, caminás por Jerusalén, y está la tumba de David. Muchos, yo nunca fui a Jerusalén, ¿no? Pero las personas que fueron dicen que todavía la tumba de David, la tumba de los apóstoles, pero la tumba donde Jesús murió está vacía, porque Jesús realmente resucitó. Amén. Y dice, id pronto, versículo 7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron a sus pies y le adoraron. Bueno, ¿cuál fue la bendición que las mujeres tuvieron aquí? Fueron las primeras a ver al Cristo resucitado. Y qué maravilloso que fue las primeras a dar las nuevas. No fueron los hombres, fueron las mujeres. Una vez más Jesús dignificando y poniendo a la mujer en una posición importante, como las que iban a pronunciar para sus mismos hermanos que Jesús había resucitado. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y otra cosa importante, dice que saliendo con temor y gozo, fueron a dar las nuevas. Versículo 9, aquí Jesús les sale al encuentro. Cuando las mujeres van y hacen lo que tienen que hacer, Jesús sale al encuentro. Y eso nos enseña algo importante. Siempre Dios, siempre Jesús va a estar al encuentro de aquellos que hacen lo que tienen que hacer. ¿Por qué muchas veces no te encuentras con Dios? ¿Por qué muchas veces no te encuentras con Dios? Porque no haces lo que tienen que hacer. Aquellas mujeres estaban donde tenían que estar. Ellas no se conformaron con un Jesús muerto. Ellas querían estar con Jesús. Y su deseo de estar con Jesús los llevó a estar con Jesús. Porque mientras iban a dar las nuevas, ella se encuentra con Jesús, literalmente. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero. Cuando dice acá mucho dinero, significa mucho dinero. A los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. O sea, pensaba un poquito. ¿Cómo pueden 4 soldados quedar dormidos en la noche? Un ángel rodar una piedra pesada, una luz resplandeciente,
que hizo como si fuera el sol de mediodía. ¿Cómo 4 soldados van a estar dormidos? O sea, ni siquiera ellos le creían ese cuento. Pero sin embargo, aún viendo el milagro, aún viendo a un Cristo, aún viendo un ángel, estaban más interesados en la ganancia que podían recibir que hablar la verdad. Y dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se los había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no es el día de hoy, es el tiempo que fue escrito el libro. Cuando Mateo escribe para los judíos, en ese tiempo. Así que fue un dicho muy común en la época. Los discípulos robaron el cuerpo del Señor. Versículo 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Siempre Jesús los llevaba al monte. Siempre. ¿Por qué? Porque el monte es el lugar de encuentro con ellos. De la misma manera Jesús siempre nos va a llevar a nosotros a nuestro monte. ¿Cuál es tu monte de oración? ¿Cuál es tu monte de oración? Siempre Dios te va a llevar ahí. Es el lugar de encuentro. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Yo nomás es siervo sufriente, ahora es un Dios, es un Cristo glorificado con poder y gloria. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En ese mismo lugar, en ese monte, el monte de los olivos, donde por última vez lo vieron a Jesús, en ese mismo lugar es donde el mundo va a ver el Cristo glorificado volviendo con poder y gloria. Pero ya no va a venir más como un siervo sufriente, va a venir con todo poder para juzgar, con todo poder para dominar. Y en ese lapso de tiempo Él nos encomendó una tarea de predicar el Evangelio, a lo cual muchas veces nosotros fallamos, porque estamos más interesados en las cosas de nuestra vida que en hacer lo que Jesús nos llamó a hacer. Pero quiero dejarte bien claro una cosa. Vos, yo, nosotros como iglesia todavía estamos en ese mundo. La única razón por la cual estamos en ese mundo es porque muchas personas todavía necesitan ser salvados. Y quiero que entiendas eso, porque si no entendemos eso, todo lo que hacemos no vale la pena. Vos fuiste llamado, vos fuiste salvado para salvar, vos fuiste reconciliado para reconciliar. No viniste a ese mundo para llenarte de dinero, no viniste a ese mundo solamente para casarte, tener hijos y morir. Viniste a ese mundo para glorificar a Dios por medio de la predicación del Evangelio. El mundo está esperando tu respuesta. El mundo está esperando mi respuesta a este llamado. Tus vecinos están esperando esa respuesta. Tus compañeros de facultad están esperando que vos te levantes y hagas aquello lo cual Dios te llamó a hacer. Y acá queda una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días. Él no dice yo estoy con vosotros cuando esté todo bien. Yo estoy con vosotros todos los días. Cuando están hacia arriba, cuando están allá abajo. Cuando están bien, cuando no están tan bien. Cuando hicieron todo bien o cuando fallaron todo mal. Yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros todos los días hasta que yo venga. Entonces, querida iglesia, para ir concluyendo, es el mandato para nosotros. Me gustaría terminar el libro con eso, ¿viste? Que podamos nosotros predicar el Evangelio.
podamos predicar el Evangelio. El libro de Isaías, capítulo 40, yo había hablado con los chicos hoy a la mañana, compartimos algo que tiene que ver con eso. Ser anunciadores. Y de hecho, Isaías 40, del versículo 3 en adelante, el profeta llama al pueblo de Dios de anunciadores. Y nosotros somos anunciadores ¿de qué? De las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Que el hombre es como hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Entonces, el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados porque el tiempo es muy breve. Y como decía Arturo, yo no sé mañana si voy a estar vivo, vos no sabés si vas a estar vivo. Los que nos están escuchando por las redes, vos no sabés si mañana te vas a despertar vivo. Entonces el tiempo para arrepentirte es ahora. El tiempo para entregar tu vida es ahora. Ese es el mensaje que nosotros fuimos comisionados a compartir. Que Jesús murió por los pecadores, que Jesús nació de una virgen, vivió una vida perfecta, cargó sobre su mismo cuerpo el pecado del mundo, satisfizo la ira de Dios, tomando hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. Y Jesús resucitó al tercer día, para que nosotros podamos resucitarnos con Él en una nueva vida. Y Jesús volverá para buscar a su iglesia, en lo cual nosotros estamos muy cerca. Las señales hablan por sí solas. Las señales confirman lo que las Escrituras durante tantos años han dicho, que Jesús viene. Y en ese lapso de tiempo, vos, yo, nosotros como iglesia, necesitamos predicar el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Habiendo oportunidades, predicamos. Si no hay oportunidades, fabricamos las oportunidades, con tal de que Cristo sea predicado. Y nos hacemos, ¿no?, sabios como los sabios, entre comillas, tontos para los tontos, con tal de que el Evangelio llegue al máximo número de personas posible. Porque nuestra meta es salvar al perdido, para que Dios sea glorificado. Así que ese es el mensaje que el Señor nos deja en esa noche, que su palabra nos deja a nosotros. Él viene, pero nosotros tenemos una tarea que cumplir. Y yo lo quiero hacer. ¿Vos lo querés hacer? Así que bueno, es tiempo. Que Dios los bendiga y que el Señor nos ayude a completar su obra. Amén. Te pido que te pongas de pie.